Bienvenidos a Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy nos acompaña una de las 9 juezas más importantes de este país. Una jueza constitucional y, de acuerdo con lo que dicen muchos abogados, la mejor de ellas. Hoy nos acompaña Yasmín Esquivel. Señora ministra, qué privilegio tenerla con nosotros en la Barra Mexicana. Gerardo, me da mucho gusto saludarle, saludar a todo el auditorio, estar aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Por cierto, pertenecía hace mucho tiempo a la Barra y cuando en 2019 me separé de ella con motivo de la función como ministra de la Corte. Señora ministra, déjeme empezar con una pregunta de carácter filosófico. ¿Para qué sirve la Corte? ¿Para qué sirve la Suprema Corte? ¿Qué es eso? ¿Es un tribunal de tercera instancia? Cuando un juez y un magistrado ya no me resolvió, voy a la Corte. ¿Es un tribunal constitucional que determina si una ley es válida o no, si se ajusta a la Carta Magna? ¿Es simplemente una simulación para que se crea que todo funciona bien? Pero, ¿qué es la Suprema Corte para Yasmín Esquivel? Bueno, la Suprema Corte es el tribunal máximo de nuestro país que fija los criterios que van a llevarse a cabo y que van a aplicar jueces y magistrados. Aquellos criterios que son relevantes, que son de importancia, de trascendencia, donde no ha habido precedentes, es cuando la Suprema Corte admite un amparo y fija un criterio que va a permear en la resolución de jueces y magistrados. También el Tribunal Constitucional, como lo señalaste hace un momento, determina cuando alguna ley está viciada de inconstitucionalidad. Cuando vienen con nosotros vía acción de inconstitucionalidad y nos denuncian que una ley no está pegada a la Constitución, es cuando la Suprema Corte analiza esa ley y toma una resolución. Hace unos meses oía una colega suya que decía, ¿cómo vamos a analizar una ley si ya la hizo el Congreso? No podemos tocarla. ¿Usted no está de acuerdo con esa visión? Bueno, es una de la función principal del Poder Judicial Federal y en el caso concreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es justamente esa, analizar las leyes que se apeguen estrictamente a nuestra Constitución e interpretar también la Constitución. Claro. Por otra parte, otra de las funciones que tiene la Corte es el límite de las competencias. Cuando alguna autoridad señala que existe otra que está invadiendo su competencia, por ejemplo, un poder ejecutivo o un poder legislativo de una entidad federativa que señala que el Poder Judicial está rebasando las competencias o a la inversa, es cuando la Suprema Corte analiza si efectivamente puede haber invasión de competencias entre autoridades. Déjeme pasar ahora a preguntas personales, señora ministra. Usted formó parte de un pleno en la configuración anterior donde había grandes figuras del derecho. Sí. Ahora forma parte de un pleno distinto. ¿Cuál es la diferencia para Bueno, Yasmín Esquivel? La integración que yo llegué a la Suprema Corte en 2019, hace un poco más de 7 años. En la integración anterior y la anterior a esta, me tocó la presidencia del ministro Arturo Saldívar, me tocó la presidencia de la ministra Norma Piña y ahora la presidencia del ministro Hugo Aguilar. Evidentemente son integraciones distintas. Ahora, existe aquí, Gerardo, 2 importantes reformas que han impactado al Poder Judicial en nuestro país. Yo considero que fue la de 1994 con el presidente Ernesto Zedillo, en aquella época donde se habló que se desapareció la Corte y se nombraron nuevos ministros. Aquella integración desapareció y se nombraron 11 nuevos ministros. Y ahora, en esta de 2024, del 15 de septiembre de 2024, ya con el presidente López Obrador, donde entramos a una fase que los jueces, magistrados y ministros son electos por la ciudadanía. Me parece que estas 2 grandes reformas vienen a ser un parteaguas en nuestro país en la historia del Poder Judicial de la Federación. En esta integración, ¿cuáles son las ventajas de esta integración? La legitimidad ciudadana que tienen los ministros que hoy desempeñamos esta función. Si bien es cierto, en el pasado había una legitimidad que te daba el Senado de la República, que finalmente es el que nombraba, el presidente hacía una propuesta, una terna, y el Senado de la República determinaba quién de la terna iba a ser el ministro.
Ahora no es así. Ahora, después de que pasas un procedimiento en el comité de evaluación y llegas a la boleta, es la ciudadanía la que determina quién de los que están en la boleta van a ser los ministros de la Corte. Pero me gustaría su impresión personal, más que este proceso que usted nos ha definido pulcramente y conocemos. Entre los abogados, cuando estamos tomando un café en la academia, en las clases, se habla de la Corte y todos coinciden. La que mejor conoce el procedimiento, la que más derecho sabe, es Yasmín Esquivel. ¿Cómo se siente usted en esta nueva configuración? Le digo lo que dicen los abogados, señora. No es mi opinión personal o no es solo mi opinión personal. Gracias, doctor Gerardo Laveaga. Pues yo les agradezco los comentarios a los compañeros y a los colegas que tienen este tipo de expresiones. Sin embargo, lo que es muy importante señalar es que la Suprema Corte siempre se ha integrado de personas que vienen de diferente origen. Y esto ha dado, ha enriquecido en este crisol que existe de 9 posiciones hoy, 9 personas que vienen de diferente carrera profesional. Por ejemplo, tenemos un académico, 2 académicos, el ministro Giovanni Figueroa, el ministro Rodrigo Aristides Guerrero García, pues son 2 académicos extraordinarios, excelentes profesores de las universidades y ellos pues han enriquecido de una manera importante la función. Tenemos una internacionalista que es la ministra Loreta Ortiz, que tiene visiones pues muy puntuales sobre lo que son los derechos que están plasmados en convenios internacionales. Hoy también está integrada la Corte por servidoras públicas de excepción, la ministra Estela Ríos, la ministra Lenia Batres. Por otra parte, tenemos también una ministra que tiene su origen en fiscalías, que es el caso de la ministra Sara Irene Herrerías. O el ministro Irving Betanzos, él viene del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde yo alguna época también estuve. De hecho, mi cargo anterior a ser ministra fue magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. De ahí viene el ministro Irving Betanzos también. O el caso del ministro Hugo Aguilar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que él tiene un origen indígena y bueno, pues ha tenido una carrera esencialmente en el desarrollo de los temas de carácter indígena. As- Ahora, Gerardo, yo veo una cosa que es importante. Esta corte la siento preocupada por los grupos vulnerables, por los derechos de menores, los derechos indígenas, de personas de la tercera edad, personas con discapacidad. Es decir, tiene una matiz muy social esta corte. Esa es la Más que el anterior. más que la anterior. La corte anterior yo sentía una corte muy técnica, efectivamente, una corte profesional, académica, constitucional. Tuvimos, por supuesto, grandes ministros, sin duda alguna, como los ha tenido la historia de nuestro país. Ha habido más de 500 ministros en la historia de nuestro país. Entonces, bueno, tenemos la corte de hoy. Otro aspecto que me parece importante destacar en la corte actualmente es que de los 9 integrantes, por primera vez en la historia, 5 de los 9 somos mujeres. Es decir, tenemos una mayoría mujeres en la integración del Pleno de la Corte. Y eso me parece muy importante, porque es un tema de justicia, es un tema, no es de número, no es un tema en donde llegamos porque nos toca, porque es porcentaje que nos dan, no, sino es un tema de justicia y de una lucha que ha venido a lo largo de décadas para que en nuestro país la presencia de la mujer se respete en los espacios de decisión. Y hoy en la Corte tenemos mayoría de mujeres y eso es importante resaltarlo. Sigo con las preguntas Doctor Gerardo. personales, señora ministra. ¿Cuál ha sido hasta hoy su caso más difícil, su momento más complicado en la nueva configuración? Bueno, en la nueva configuración hemos tenido aspectos y temas muy importantes, muy interesantes. Hemos tenido eh, temas de derechos humanos, de niños, de menores. Yo no había estado anteriormente en los temas de carácter penal y carácter civil. Sin embargo, son temas muy sensibles, muy delicados, la privación de las personas, determinar si es responsable o no. Tenemos la verdad de la fiscalía y la verdad del imputado. Y bueno, frente a esas dos verdades,
Es verdaderamente un compromiso muy fuerte tomar una decisión, quién tiene la razón, en temas de violaciones, en temas de violencia hacia las mujeres, o el tema de, pues, de derechos de menores de edad. Uno de los aspectos importantes y asuntos relevantes, bueno, tenemos uno que vamos a resolver próximamente sobre un menor de edad, un niño que viene de subrogación de vientre y lo abandona el padre biológico, que fue quien contrató el vientre. Entonces, el la madre que prestó su vientre se hace cargo del menor, y 10 años después vienen a reclamarle la paternidad de ese hijo que biológicamente es de la persona reclamante de la paternidad, pero por humanidad ella lo registró, esa pareja lo registró, lo creó, es su hijo, y hoy hay que determinar si se le devuelve la paternidad a su padre biológico o si se le mantiene con quien ha estado ese niño durante 10 años. Por ejemplo, ese es un tema que me Fascinante. parece difícil, complejo. Él está denunciando un delito que cometieron ellos al haber registrado a un menor que no era su hijo, pero que fue ella quien prestó el vientre ¿Qué es materno. en términos generales lo más difícil de ser ministro o ministra de la Suprema Corte? La autoridad de la Suprema Corte, doctor Gerardo Laveaga, se obtiene estudiando. Estudiando y llegando a la sesión con los planteamientos y los expedientes cuidadosamente y exhaustivamente revisados. Es la forma en que yo he tomado una posición en los plenos desde que llegué en 2019. Tengo 26 años como juzgadora en el país. He estado en los tribunales agrarios, en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde integré también un órgano colegiado. Fui presidenta del tribunal, presidenta en todo el país de los tribunales de justicia administrativa y ahora en la Corte. Cuando todos son procesos de adaptación, pero uno se va formando para ser juez desde muchos años antes de desempeñar la función. Yo me preparé para ser ministra y cuando llegué, mi compromiso fue ser una buena ministra, ser una ministra respetada por los demás porque había revisado y estudiado el expediente. De otra forma, no hay manera que te respeten en el pleno, y mucho menos los hombres. Lo más difícil es estudiar. No es lo más difícil, tienes que tener una dedicación completa hacia el estudio de los casos que vamos a ver. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver 14 expedientes y pasado mañana vamos a ver más de 20 expedientes. Entonces, todos los días tenemos que estar estudiando los expedientes que nos toca revisar al siguiente día. Pero no es tan solo eso, sino previamente envía los proyectos de los asuntos que te toca presentar al pleno. Entonces es un estudio permanente de todos los días, de lunes a viernes, desde muy temprano hasta muy noche. El trabajo del ministro de la Corte es un trabajo de una gran dedicación y eso requiere pues de disciplina. Y no es que sea lo más difícil, pero sí hay que tener una vocación para desempeñar esta función. Pero cuando yo veo algunas decisiones de la Corte, como la facultad que tiene la autoridad administrativa de bloquear una cuenta bancaria sin decisión judicial, me pregunto por qué la Corte no nos cuida. La Corte definitivamente debe ser un Usted votó en contrapeso. contra, por supuesto. Yo voté en contra efectivamente en ese caso y argumenté cuáles fueron las razones por las cuales yo estaba tomando una posición en contra de que la autoridad administrativa, en el caso concreto la UIF, bloqueara una cuenta sin orden judicial. Yo planteé en el pleno que únicamente podría la UIF hacerlo en cumplimiento a los convenios internacionales, como el caso de Gafi. Podría, en cumplimiento de esos convenios, bloquear una cuenta, pero no sin orden judicial. No lo puede hacer si no hay una orden judicial. Bueno, Perdimos en el ahora ya. pleno, fue 6-3 la decisión de mis compañeros. Yo en ese momento expuse cuáles fueron las razones.
por las cuales yo considero que la UIF debiera solicitar control judicial y someterse a un juez para que el juez analice las pruebas y determine si obsequia la solicitud que está haciendo la UIF para bloquear una cuenta. Déjeme hacerle una última pregunta. A mí en lo personal me horroriza que los jueces, magistrados y ministros se elijan por votación popular. Gana el más guapo, el más simpático, el que cuenta más chistes, porque mi tía pastora que está en Durango, ¿cómo podría determinar si alguien sabe más o menos? Y usted, señora ministra, ha hecho algunas propuestas para la elección pensada en 2027, pero que ahora parece que está pensando en llevar a 2028 para no conjuntarla con la de los diputados y con otros cargos de elección popular. ¿Cómo va eso? ¿Qué piensa usted al respecto? El proceso de elección popular nos ha permitido, y lo digo yo que de hace 26 años soy juzgadora, nos ha permitido tener una cercanía a la gente, una inmediatez, algo que ya se nos había olvidado a los juzgadores. Los juzgadores llegábamos a la oficina a resolver, pero no veíamos más allá del expediente. Esto nos permitió salir a la calle, escuchar la demanda de justicia, la necesidad que planteaban las personas de decir, en México no hay justicia, no podemos ver al juez, tengo este planteamiento de una pensión alimenticia, de un divorcio, y no he podido ver al juez porque nunca me recibe. Entonces, esa distancia y ese divorcio que existió entre la sociedad y el juzgador es lo que dio la necesidad que hoy tenemos de esta reforma. Ahora, ¿qué nos permitió? Volver a sentarnos los pies sobre la tierra y ver que existe un México efectivamente que está ávido de justicia. Ahora, la reforma judicial ya está así es la forma de elección y a mí me parece que la elección vino a dar esa legitimidad al juzgador y esa sensibilidad social de la cual nos habíamos separado, Gerardo. Ahora, ¿qué es perfectible la reforma? Sin duda alguna es perfectible. Todas las reformas constitucionales en nuestro país a lo largo de la historia han sido perfectibles. ¿Cuántas reformas se dieron en los sexenios pasados? Más de 90 y tantos en el sexenio del presidente Peña. De la misma forma en el sexenio del presidente López Obrador. Ahora tenemos estas reformas. ¿Por qué? Porque siempre en este tipo de cambios podemos perfeccionarlo. Y creo yo que en este momento existe la oportunidad de que se pueda analizar cuáles son esas adecuaciones que requiere esta reforma judicial. Por ejemplo, pues un examen nacional de juzgadores. Un examen que sea la base para que los jueces para que los candidatos puedan llegar a la boleta. El ciudadano cuando llegue a la urna sepa que cualquiera de los candidatos pasó su examen para ser juzgador. Y eso es un filtro muy importante y una garantía de conocimiento, de excelencia, de independencia que merece el ciudadano. Que sus jueces sean de excelencia y jueces independientes. Entonces, yo estoy planteando que por lo menos haya un examen nacional para poder acceder a ser candidatos a jueces o magistrados. Y ese examen nacional, pues lo puede hacer pues la Universidad Nacional Autónoma de México, los puede hacer la Escuela Nacional de Jueces, que depende del Poder Judicial, una comisión de barras de abogados con la sociedad civil. En fin, podemos crear el mecanismo, pero sí hacer ese examen mínimo del conocimiento básico que debe tener el juez o magistrado o ministro para poder acceder a la boleta. Ese es uno de los planteamientos, entre otros que yo he presentado ya en otros momentos. Pues señora ministra, habrá que volver a platicar sobre esta reforma, a ver cómo se van dando las cosas, pero creo que su planteamiento es muy oportuno. Me da mucho gusto que haya estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. En nombre de la Barra Mexicana le doy las gracias y espero que pronto pueda estar otra vez con nosotros. Y a usted que nos mira, buenas noches.